Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día estamos junto a la escritora Diamela El Cid. Ustedes ya la ven en pantalla, la van a escuchar, porque vamos a hablar de su nueva publicación. Se llama Laberintos, escrituras sobre literatura, sobre también lo que ha venido haciendo el feminismo y política en nuestro país, de Sex Barral, parte de Editorial Planeta. Está el libro de Diamela El Cid, Premio Nacional, de hecho, que nos acompaña hoy día. ¿Cómo estás, Diamela? Gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿cómo está Armando? Muchas gracias a usted. Bueno, Ujú. al inicio siempre le preguntamos a los escritores, en este caso, ¿en qué momento decide generar laberintos, pensando también es que es una especie de compendio de escritos o discursos que ha Mm. venido haciendo Diamela Altit a lo largo de los últimos años? Bueno, precisamente los últimos años chilenos han sido bien intensos por desde distintos espacios, ¿no? Entonces, efectivamente, eso significó una serie de escritos alrededor de estos tiempos, estos últimos años, al punto, digamos, que pensé que sería importante para mí producir un libro que recogiera lo que ha sido el tránsito de estos últimos años. Y en ese sentido, uno encuentra aquí, bueno, discurso, hay una variedad bastante amplia de temas, pero me interesa preguntar sobre lo que ha sido el feminismo, porque Diamela Alti también es conocida por escribir sobre eso, reflexionar sobre el feminismo. Y cómo también abordarlo desde una mirada más global, porque el libro es finalmente eso, hay discursos, hay miradas amplias, pero el feminismo siempre como que cruza muchos de los escritos de este libro en específico. Sí, efectivamente, estamos en un tiempo, digamos, muy interesante para pensar la mujer y su espacio en el aparato social, ¿no? Ese ha sido un movimiento, digamos, no solo chileno, sino mundiales. La Argentina ha liderado bastante ese tema con Ni Una Menos, pensando también en la violencia, ¿no? En la violencia hacia la mujer al punto, ¿no es cierto?, del homicidio o feminicidio, ¿no? Entonces, efectivamente es un muy buen tiempo para pensar la simetría, porque más allá de los cambios, las modificaciones de los tiempos y sus tecnologías, que son muchas, la simetría continúa, ¿no? Podemos pensar en algo objetivo, externo, como el salario, y vemos que no hay ningún país que tenga equidad salarial. Algunos tienen menos diferencias que otros, pero ninguno es paritario el salario. Entonces, ese hecho sigue siendo una de las pruebas, no la única, de esta simetría, ¿no? Entonces, siempre vale la pena revisar y cómo leer, digamos, lo que puede ser una apariencia de igualdad frente a una desigualdad muy concreta. A propósito de política, página 29, leo la introducción, aparte del título que dice Repensar Chicago Chico. Vivimos luego de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado tiempos complejos y hasta cierto punto asfixiantes. La hegemonía neoliberal reaccionaria ha recuperado su dominio sobre parte importante del horizonte social a través de la administración. ¿Cómo ha visto también el proceso de estos 51 años a propósito de que se conmemoraron hace poco? Pensando también en Chile post estallido social 2019 y también con una vuelta quizás un poco más fuerte de lo que en algún momento se había criticado tanto, el neoliberalismo, los Chicago Boys, todo eso. ¿Cómo lo ve hoy día a propósito de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años? Bueno, estamos viviendo un momento ahora mismo bien nítido con respecto, digamos, a los manejos hegemónicos por parte de las hegemonías para producir, digamos, beneficios. Siempre beneficios que tienen que ver con ingresos y con formas de riqueza, ¿no?
Entonces, el neoliberalismo ha sido lo que por décadas nos gobierna y se ha establecido por parte de los neoliberales y los acuerdos hegemónicos que el mercado es una forma de democracia, ¿no? Y el mercado, que es el centro acumulador, digamos, de capitales, eh, ha demostrado cómo absorbe los presentes de cada persona, porque el mercado reniega del pasado y del futuro porque es puro presente, ¿no? La idea es consumir y consumir hoy, ahora mismo. Entonces estamos en un... ¿Y quién consume? El yo, ¿no? No el nosotros, yo consumo. Y por lo tanto se genera una, una vida anticomunitaria donde cada sujeto está ligado a la deuda, entendiendo que deuda, su origen etimológico es débita, que significa tener sin tener. Es decir, eh, son formas interminables de este tener sin tener, donde el sujeto, desde su adultez, digamos, está encadenado a una deuda sin fin. Y eso, si bien el mercado está segmentado, incluso los supermercados están segmentados, no venden lo mismo en todos los barrios, eso se puede segmentar el consumo, ¿no? Unas zapatillas muy caras, Adidas, estoy inventando, efectivamente las puede comprar un grupo del aparato social, ¿no? Pero otro no tiene cómo porque son muy, muy caras. Pero lo que no se puede segmentar es el deseo, porque no es segmentable. Entonces, si bien una persona con ingresos puede comprar esas zapatillas, el otro también las quiere, ¿no? Y eso va generando resentimiento, evidentemente, frente a este deseo de consumo. Entonces, y eso es porque el sujeto finalmente está muy solo frente a un aparato social que lo busca y a su vez lo desecha y lo deja de lado. Es bien complejo lo que estamos viviendo. Estamos conversando con Diamela Altit, autora de este libro, se llama Laberintos. Ella es Premio Nacional, de hecho, escritora. Hay otro texto que fue leído en la presentación del MBL Oral en 2019, justamente sobre el escritor y además sobre Pedro Lemebel, que construyó, dice usted, una manera ultra consciente de la figura pública que quiso representar. Consiguió un estilo para referirse al tiempo social. ¿Cómo mira la figura del MBL y cómo lo ve también dentro de esta sociedad que en algún momento comenzó a cambiar y él también influyó por así decirlo, en cambiarla también a través de su pensamiento? Bueno, Jorge Lemebel ha sido, una figura bastante incombustible, llegó para quedarse en la memoria social. eh, él, él hizo de la loca su arma, tomó esta figura, digamos, tan especial y tan notoria y notable, la de la loca, y la llevó a caminar por las calles de la ciudad, ¿no? Hizo de eso una narrativa, la narró, la ubicó y la puso. Pedro lo que tuvo, y eso lo hace muy inolvidable, fue que se puso del lado del pueblo pobre, nunca dejó de estar ahí. Él denunció las tropelías de la dictadura sin detenerse jamás y además habló de su disidencia frontalmente, abiertamente y logró, por supuesto, que la disidencia se reconociera a sí misma en él, ¿no? Y ya pudiera circular con mucho más libertad. A propósito de disidencia, también está la dinámica de la realidad contemporánea, que es lo que dice el libro también. Y cómo mirarlo hoy día en donde parece que los extremos se han ido como formando, tomando el espacio político. ¿Cómo ve la política chilena hoy día, pensando también
en que a veces el centro, no sé, que está tan vapuleado, por así decirlo, como que queda vacío y los extremos tienen una fuerza que finalmente domina, por así decirlo, no solo en Chile, sino también en la región, Argentina y otros lugares Sí. donde los extremos parece que captan algo en la ciudadanía que hace que la ciudadanía les crea y finalmente los apoye. Bueno, yo pienso que tuvimos un tiempo muy, muy complejo, em, que fue marcado, diría yo, por la emergencia feminista muy poderosa el año 2018 y el estallido el 2019, ¿no? Creo que esos dos, por supuesto, el feminismo tiene más de 100 años, eso no está en discusión, empieza el siglo XIX, pero su emergencia múltiple y multitudinaria se realiza el 2018, ¿no? Porque efectivamente la historia borra pues, el trayecto de este feminismo. Em, y el estallido fue la consolidación de un estado de cosas, ¿no? Que ya se veía y se venía haciendo nítido desde décadas anteriores, ya con los estudiantes o las regiones frente a determinadas situaciones fuertes, pero que el 2019 fue ya visible en toda su extensión. Eso fue la revuelta, yo creo, más importante de la historia. No ha habido una cosa así, ¿no? De esa envergadura. Eh, pero ese momento ese, se engarzó con la enfermedad, en la pandemia, ¿no? Teniendo en claro que la pandemia mató a más personas que la Primera Guerra Mundial. En Chile hay miles de muertos, un país pequeño, ¿no? Y tenemos miles de muertos. Eso generó, digamos, eh, el miedo, diría yo, ¿no? El miedo a la muerte. Yo creo que no hubo prácticamente nadie en esos años que no pensara que se podía morir de COVID, en parte porque se murió mucha gente, sobre todo en los primeros tiempos que no había vacuna. Eso fue muy fuerte porque inculcó el miedo y el confinamiento, ¿no? Es decir, ese estallido que fue en la ciudad, fuera de las casas, con la enfermedad se transformó en adentro por el confinamiento, ¿no? Y ahí vino poner, digamos, ese miedo a perder los objetos, ¿no? Vino ahí una cuestión muy curiosa, eh, porque efectivamente la pandemia produjo graves daños económicos en todo el mundo, gravísimos daños económicos. Por lo tanto, cesantía, por lo tanto, inflación, en fin, que no produjo. Y eso va a producir también problemas económicos no menores. Y eso también tenemos que la migración irregular, donde la gente cruzó las fronteras sin ningún recurso tampoco. Entonces vimos el hacinamiento, las carpas, en fin, cuestiones que lentamente han ido cambiando, no totalmente, pero todavía vivimos los efectos de ese tiempo, a pesar que la gente se olvidó un poco del COVID, pero no, todavía tenemos esos efectos y eso ha generado, digamos, tensiones donde yo diría que la propiedad privada ha sido lo que más ha pesado, ¿no? Y eso ha generado em, un miedo en parte legítimo a la delincuencia y en parte, digamos, construido por los medios de comunicación y los distintos sistemas, ¿no? Para generar, expandir ese miedo a todo el aparato social. Y en eso pienso que la parte de una derecha muy radical también ha trabajado esa situación, ¿no? Para generar adhesiones, pero por otro lado tenemos el caso Hermosilla, donde vemos qué pasa con la concentración de poder
de estos partidos de derecha. ¿Qué hacen, no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se ordena, digamos, desde la cúpula? ¿Cómo opera la cúpula política y social del país? Entonces, es bien complejo lo que estamos pasando y pasamos de una constitución, de un proyecto de constitución elegido por mayoría, con los constitucionalistas, ¿no? Muy nuevos, se pierde, después la derecha y básicamente el Partido Republicano, ese otro se pierde, entonces estamos en un momento fluctuante, diría yo. Estamos conversando con Diamela Altit, autora de Laberintos de Sex Barral, parte de Editorial Planeta. ¿Qué rol juega la literatura hoy día? A propósito, porque el libro está dividido en tres partes, literatura, también política y feminismo. Pero la literatura hoy día, ¿cómo la ve? ¿Es la literatura que uno esperaría del siglo XXI? ¿Es una literatura que hace pensar, que muestra las realidades, que muestra la libertad creativa, por así decirlo? O es una literatura que finalmente también está, como usted lo decía, enraizada o mezclada con el miedo o con la contingencia diaria del país. Bueno, yo creo que hay varias literaturas y diversas, ¿no? Pero en general yo pienso que se sigue produciendo literatura de mucho interés, muy eh, pensante, reflexiva, que juega, ¿no es cierto?, con el lenguaje de una manera muy creativa. Entonces, yo creo que Chile tiene una historia, una trayectoria y una tradición literaria bastante consistente, ¿no? Que eso es así. El punto tal vez que lo que faltarían serían mediaciones para que esa literatura pueda ser puesta frente al público de una manera más visible, porque nosotros tenemos un diario que tiene suplemento cultural, uno solo, cuyo con un tercio del suplemento solo para cuestiones literarias, es lo único, y eso es muy extraño porque otros países tienen bastante más en ese sentido, ¿no? Entonces, tal vez el punto es cómo conectar lo que se hace con un público. Lo que falta es hay una especie de desconexión, pero hay producciones muy interesantes y eso es muy visible. ¿Y le gusta la literatura actual a propósito de lo que usted lee o lo que busca en Chile o literatura extranjera? O cree que hay algo ahí que no, un vacío que no se ha llenado? No, hay cosas muy notables realmente eh, que sigo leyendo, tanto que se produce aquí en Chile como fuera, y libros como muy interesantes, más que están en la índole del ensayo. Estoy pensando, por ejemplo, en un libro de Matías Celedón. Él es un gran escritor chileno, tiene libros muy buenos, pero hizo uno muy curioso que es sobre eh, un hombre que vulneró derechos humanos durante la dictadura, que está preso en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. Él mató a un dirigente sindical, es autor del homicidio de un dirigente sindical, y a su vez, para tratar de cubrir ese homicidio, mataron a un albañil que se llamaba de apellido Alegría, diciendo que Alegría había matado al dirigente sindical, pero se vio que no, y se vio que era un hombre del ejército con grado, Herrera Jiménez, que está preso actualmente en Punta de Peuco. Él leyendo el Clinic, la revista del Clinic, este autor, Matías Celedón, leyó que este Herrera Jiménez, este militar preso en Punta Peuco, em, le leía la Biblioteca de los Ciegos, leía literatura a la Biblioteca de los Ciegos. Entonces fue a la Biblioteca de los Ciegos. Usted sabe que hay biblioteca de ciegos donde gente colabora leyéndole obras a los ciegos, que los ciegos escuchan.
Él fue, Matías, a la biblioteca de Ciego y consiguió em, grabar lo que Herrera Jiménez le leía a los ciegos, desde Punta Peuco, ¿no? Hizo un libro em, sobre haciendo tomando pedazos de esas lecturas, ¿no? Muy interesante porque en cierto modo nunca ha confesado Herrera Jiménez su crimen, pero ahí de alguna manera sacó una confesión a partir de extractos de lecturas literarias muy consolidadas, obras muy consolidadas que leía desde Punta Peuco. Entonces, a mí me pareció interesante porque habla de la ceguera, o sea, le lee a gente que no lo ve porque no puede verlo. Y por otro lado, también lo pensé con el estallido, donde hubo un gran contingente de disparos a los ojos, donde hubo más de 400 gentes que tuvieron daño ocular bastante irreversible y dos personas que quedaron ciegas como la senadora y Gustavo Gatica. Entonces me parecía muy creativo tomar ese libro de alguien porque en general la tortura pasa por la venda en los ojos, ¿no? Para que el torturado no vea a su torturador y por lo tanto tienen que estar los ojos sin visión. Entonces, pensé que era muy interesante eh, pensar la ceguera y ver también la ceguera social y no ver lo que hay que ver, ¿no? Entonces, ese libro, por ejemplo, me parece muy creativo. Vamos a buscar el libro de Matías Celedón igual para verlo. Sí, yo creo Eh, que es muy interesante. a propósito de la ceguera, también el libro, bueno, abarca, son discursos, son textos que se fueron recopilando en este libro, Laberintos, y me interesa hablar de las crisis sociales a propósito de lo que decía con el tema, no solo del estallido, no solo también con los efectos de lo que ocurrió ahí, sino también con la crisis social que en algún momento se ha generado producto también de la falta de memoria, a propósito de lo que decía usted de esta persona que es un violador de derechos humanos, a propósito de lo que ha ocurrido también con el tema de Luis Hermosilla o la intromisión en la Corte Suprema, de cómo la estructura y cómo el poder, cómo el Estado también se ve impactado por estas crisis sociales que vienen a, por así decirlo, a moverlo, a dañarlo, y eso repercute finalmente en la ciudadanía. ¿Cómo ve todo este clima en que pareciera que sabíamos ciertas cosas, es decir, que podía haber corrupción, que había todo el tema derivado del dinero en Chile, pero cuando se sabe o cuando se esclarece o se muestra, me imagino que también hay un efecto mucho más profundo y que también tiene una mirada eh, que abarca también a la literatura, a la política en general, y que puede ser también una fuente de escritura. Bueno, yo pienso que sin duda la literatura va a recoger estos tiempos porque siempre ha recogido los tiempos a su manera, ¿no? Podría hacerlo desde un X lugar que nosotros no presagiamos, pero sin embargo de ese lugar se podría hablar de este presente, tal vez del pasado y posiblemente del futuro, ¿no? La literatura tiene esa posibilidad que va más allá está en su tiempo, pero va más allá de su tiempo también, ¿no? Y en cierto modo, si uno lee hacia atrás literaturas anteriores, puede leer el presente, ¿no? Yo ya he hablado que, por ejemplo, Juana Lucero, publicada en 1914, de Augusto Dalmar, que toma a la mujer eh, frágil ante el sistema, hija de una costurera, la madre muere, eh, y por lo tanto empieza su, su vida muy compleja al no tener redes sólidas, ¿no? Y frente a eso ella es, bueno, usada sexualmente como botín, se derrumba hasta la muerte, ¿no? Eso se escribió en 1914. Pero si pensamos hoy día,
Es una novela muy interesante que los invito a leer, Juana Lucero, escrita por Dalmar cuando él tiene 20 años. Eh, pero si pensamos, Juana Lucero, ¿hay hoy día una Juana Lucero? Yo diría que sí, ¿no? No una, hay muchas Juana Lucero, porque tenemos que acordarnos que, la, que de los pobres, entre los pobres, la más pobre son las mujeres, ¿no? Las mujeres son las más pobres de todo el aparato social. Las que tienen las jubilaciones más pequeñas son las mujeres. Entonces, esa mujer es la más proclive al abuso, ¿no? De todo tipo. Y he recordado mucho a la adolescente que fue asesinada por un asesino serial, Ámbar Cornejo, con la complicidad de la madre, un tipo que ya había matado a una madre con su hijo pequeño, había matado a dos personas y finalmente mata a esta adolescente que estaba bajo supervisión del Sename, ¿no? Entonces, que tuvo una vida terrible. Entonces, también podríamos leer esa literatura de principio del siglo XX, hace ya más de un siglo. Es muy interesante leerla y ver cómo trabaja la literatura a su tiempo y cómo esos tiempos pueden ser leídos desde, por ejemplo, 100 años más. Entonces tenemos que ver cómo este tiempo va a ser leído muchos años más adelante, ¿no? Eso es lo que tiene la literatura. Ahí está, Diamela del TIT, Laberintos, escritura sobre política, sobre literatura, sobre feminismo, de Sex Barral, parte de Editorial Planeta. Diamela el TIT, no sé si estás trabajando en alguna otra publicación o estás abocada en esto, o tiene alguna idea para desarrollar durante los próximos meses. No, estoy con algunas cosas que tengo que hacer, algunas presentaciones, pero básicamente quiero tomar un tiempo más de vacaciones para ver tele. ¿Y le acomoda el contenido de la televisión chilena o de televisión extranjera? No, no veo generalmente series, no en streaming, y como lo hacemos parte importante de la población buscando algo que ver. Pero todavía no puedo empezar, pero ya ligerito voy a ver si puedo. Muy bien, pues Diamela Altit, Premio Nacional, escritora, autora de Laberintos. Gracias por el tiempo, éxito y gracias por participar del programa. Ya, a usted Armando que le vaya muy bien y muchas gracias por la invitación. Que